Vamos a dar comienzo a la clase número 12 de TICS, que corresponde a la unidad número 4 de editores de texto. En esta unidad nosotros estamos viendo, como aprendizaje esperado, elaborar documentos de texto incorporando determinados formatos, estilos, licencias de imágenes, tablas, hipervínculos, encabezado y pie de página y la revisión ortográfica. Poder colaborar con otros a distancia para elaborar un producto de información. Los criterios de evaluación. Utilizar la aplicación de corrector ortográfico. Elaborar un documento en conjunto con un compañero utilizando herramientas de comentarios. Entonces, los editores de texto popularmente conocido como Word. Ya, el Word es el más conocido de todos los editores de texto, donde en ese editor, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos escribir, cambiar texto, colores, tamaño, forma, cuál es el texto que es el tipo de fuente. Vamos a mirar un poco hacia atrás. ¿Qué más tenemos? Importante. Al escribir un texto es necesario considerar dos aspectos importantes para transmitir un buen mensaje. Uno, el contenido, y el otro, el aspecto o apariencia. Este último se manipula, al utilizar los llamados formatos de texto. El formato de texto es la apariencia. El tipo de fuente, tamaño, si va a ser en negrita, cursiva, en color azul, rojo, verde, qué sé yo. Las alineaciones también, si va a estar alineada a la derecha, izquierda, si va a tener doble espaciado. Entonces vamos a crear un archivo de Word. Clic derecho en el escritorio, nuevo documento de Microsoft Word. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero, vamos a buscar un texto en internet y lo vamos a copiar y pegar acá. Vamos a buscar la masoterapia. Masoterapia de Wikipedia. Voy a sacar el título. Lo voy a copiar. Voy a hacer varios saltos de línea para tener dos hojas donde trabajar. Vamos a pegar por ahí. Vamos a copiar esto. Hola Valentina, ¿qué tal? No se preocupe. Estamos practicando con Word. Ya. Una cosa. Cuando nosotros vamos a configurar un documento con texto o el tipo informe, siempre hay que dejar la segunda hoja vacía. ¿Para qué? Para la tabla de contenido, que lo vamos a ver cerca del final. Entonces, la segunda hoja vacía y en la tercera hoja vamos a comenzar a pegar los contenidos. Los beneficios y objetivos. Copiar. Cada título nuevo en una hoja nueva. Eso no era. Ahí sí, beneficios, modalidades de masaje, y la técnica. Listo. Con eso estamos.
Esto llegamos y lo copiamos de Wikipedia, ¿cierto? Una página, todos la conocemos, pero necesito modificar este texto para darle alguna diferenciación, ¿cierto? Modificación con lo que me están pidiendo, porque a mí mi informe me lo pueden pedir con ciertas características. Lo primero, seleccionar el tipo de fuente. ¿Qué fuente vamos a utilizar? El tipo de letra. Ahora, ¿cómo le cambio el tipo de letra a todo el documento? O sea, ¿cómo se lo asigno para que yo lo que empiece a escribir nuevo, si yo empiezo a escribir en esta hoja, ¿cierto? Algunas cosas, tenga ese tipo de fuente y esté alineado con el otro. Y para cambiar el tipo de fuente existente, ¿cómo creen que lo harían o lo harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo, profe? ¿Cómo cambiarían el tipo de fuente para todo el documento? Una sugerencia, idea, creencia suya. ¿O no se les Yo lo ocurre? selecciono todo y Ah, le doy el tipo de letra. perfecto, eso. ¿Cómo seleccionamos todo? Puede ser con el mouse, ¿cierto? Un clic sostenido y comenzamos a seleccionar todo. El problema es cuando tenemos muchas hojas, 150 hojas, 200 hojas. Lo más fácil, control E para seleccionar todo y cambiamos el tipo de fuente. Por ejemplo, vamos a utilizar Arial. Ahí ya está en formato Arial o tipo de fuente Arial. Los tamaños también los podemos configurar al mismo tiempo. El problema es que deja todos los tipos de fuente con el mismo tamaño. Y hay que comenzar a configurar los títulos. Por ejemplo, lo vamos a dejar en 12. Ya. Este título tiene esta línea por debajo, ¿cierto? Que no es el subrayado. Es una configuración que se le hizo. La función de párrafo. Entonces, cuando no encontramos algunas opciones que no sabemos dónde están, como por ejemplo poder borrar esta línea que está ahí abajo, lo mejor es utilizar el borrar formato. Borrar todo el formato, ¿qué es lo que hace? Borra la configuración, incluyendo esos parámetros que traen desde otra parte. Y ahora sí, le volvemos a poner Arial en tamaño 36. Necesito que este título quede centradito. Lo primero que voy a utilizar va a ser el control deslizante acá, el zoom. ¿Cómo puedo utilizar el zoom también? Con la tecla control y la rueda del ratón. ¿Para qué? Para ver dónde está el centro de la hoja. Ahí está centrado. Y acá habría que escribir la información adicional. Por ejemplo, voy a poner alineación de texto a la derecha, asignatura, tecnologías de la tecnologías de la información y la comunicación, integrantes, le puse los 2 puntos antes, integrantes, bibliografías y la fecha. Tenemos el 08 del 10 del 11 del 2021. Nosotros tenemos 2 tipos de errores ortográficos cuando escribimos. Los rojos, que son faltas de ortografía de que la palabra está mal escrita, por ejemplo, en este caso le falta la tilde. Y tenemos el azul, que más que la palabra esté mal escrita, está mal conjugada. ¿En qué sentido? Le voy a poner tecnología de las informaciones. Ese subrayado en azul
Lo que quiero decir es que las informaciones o la información, pero la palabra antecesora del artículo de las informaciones estaba escrito. Esos son los dos tipos de errores ortográficos principales en Word. El rojo, que es, la palabra está mal escrita, y el azul está mal conjugada. Entonces, en este caso lo voy a dejar como la información. Ya, ahí sí. Segunda hoja vacía. Vamos a tomar esto, lo vamos a copiar acá. Y lo vamos a poner como título. Alineación de texto central, en negrita, subrayado, en tamaño 18. Esto también, por ejemplo, trae varios hipervínculos. Ahí les voy a enseñar a poner los hipervínculos. Le vamos a aplicar la misma configuración. Borrar todo el formato. Arial. Tamaño 12. Los hipervínculos quedaron. El borrar formato no borra hipervínculos. Entonces, ¿cómo se le quitan? Clic derecho, quitar hipervínculos. Ahí lo único que se puede hacer, vamos a ver si los podemos quitar todos de uno. No. La opción se bloquea. Tiene que ser uno por uno. Quitar hipervínculo. Quitar hipervínculo. Quitar hipervínculo. Este es uno de los problemas de copiar información. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para no tener este problema? Porque generalmente cuando uno copia y pega información de una página, como en el caso de Wikipedia, viene con muchos hipervínculos. Voy a tomar beneficios y objetivos. Voy a copiar de nuevo beneficios y objetivos, que tiene un solo hipervínculo. Bueno, la masoterapia. En el mismo texto. Tiene varios hipervínculos. Copiar. Lo voy a borrar. Pero con la diferencia de que ahora le voy a dar clic derecho, pegar, pero en vez de utilizar la primera opción, mantener formato de origen, puedo utilizar combinar formato o conservar solo el texto. Cuando utilizo la opción de conservar solo el texto, elimina todas las configuraciones adicionales como los hipervínculos. Y de esa manera me ahorro ese trabajo. Y ahí viene, está de hecho configurado con el Arial 12 que ya había aplicado antes. Hasta acá. ¿Alguna duda, consulta, algo que repetir? ¿Se entiende, no se entiende? Sí, se entiende. ¿Alguien que no entienda, que tenga dudas? ¿Voy muy rápido, muy lento? Vale. Gracias. Ya, continuamos entonces. Entonces vamos a arreglar acá los beneficios y objetivos. Vamos a seleccionar, borrar el formato, Arial 18 para títulos, y vamos a eliminar este editar. Objetivos. Vamos a quitar este hipervínculo. Y lo vamos a poner en texto de color negro. A continuación, ahí estamos.
y esto igual. Control N para subrayar, control S para, perdón, control N negrita, control S subrayar, control T para centrar. Si ustedes ponen el mouse sobre las opciones, las pueden ver. Tienen que trabajar con el teclado o tienen que trabajar con los botones de la cinta de opciones. Esto se llama cinta de opciones, donde están todas las configuraciones de Word. Pueden trabajar con el que más les guste. Yo personalmente trabajo con las combinaciones del teclado porque es más rápido. Trabajo a dos manos. Con una controlo el mouse y con la otra controlo las configuraciones. Pero de nuevo, es una decisión de ustedes. Vamos a volver a hacer la misma operación. Vamos a borrar el editar. Seleccionar eso, borrar formato. Arial 18, negrita, subrayado al centro. Negro. Ya. Nos va quedando el último. Arial 18, negrita, subrayado al centro. Ya. Por ahí vamos. Entonces, ahora ya tomo un poco más de forma este documento. Una de las opciones principales, ahora, es la revisión ortográfica. Yo le recomiendo dos opciones. O vaya revisando la revisión ortográfica a medida que va desarrollando el documento, o revise la completa al final. Las puede hacer las dos inclusive. Por ejemplo, yo revisé el documento a medida que iba avanzando y hay que darle una revisión final. Podemos ir a la pestaña revisar y tenemos ortografía y gramática, o acá abajo, en esta cinta, tenemos un librito que generalmente va a tener una cruz. Si tiene esa cruz que tiene ahí, quiere decir que tenemos problemas de ortografía, que hay alguna palabra mal escrita, alguna o varias. Yo personalmente prefiero dar un clic acá y comienza la revisión automática de todo el documento. Lo otro es presionar el botón ortografía y gramática para que haga lo mismo que está haciendo abajo. Ahora, recomendación, siempre ponga el cursor en el principio del documento para que comience a hacer la revisión desde arriba, porque si no, algunas veces comienza desde donde está el puntero. Como nosotros ya habíamos cambiado varias palabras, acá el problema de esta palabra, o el masaje de dique, entre otros, esa palabra claramente está escrita en inglés. Entonces, no es una palabra que esté mal escrita, sino que el problema es de idioma, que podríamos cambiarle el idioma a esa palabra en particular. Yo les recomiendo omitir una vez. Distrofia simpática. Algo de distrofia simpático. Simpática. Acá falta una coma. Y ahí terminó la revisión ortográfica y ahora cambia al librito con un check de que está ok, de que está lista la revisión ortográfica y está todo corregido como corresponde. Ya, hasta ahí ya tenemos nuestro documento, digamos, en regla, por lo básico.
¿qué otras configuraciones de texto podemos agregar? Primero, el grupo, la mayor de las configuraciones se hacen en el grupo párrafo. La primera opción que tenemos, bueno, nosotros ya habíamos visto las viñetas y las listas numeradas y las alineaciones de texto, pero una opción que no vimos fue esta, el espacio entre líneas y párrafo. El espacio entre líneas y párrafo lo que hace es poner un espaciado entre líneas de texto, lo va separando. Cuando a uno le pedían que tuviera un espaciado, el documento, ¿qué era lo que hacía? Terminaba una línea, salto de línea. Había otra línea, salto de línea. Y así íbamos uno por uno. Y el texto del documento quedaba horrible. La manera correcta de ponerle el espaciado es con interlineado. También podemos agregar o quitar un espacio después del párrafo. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos un salto de línea, nos deja ese pequeño espacio que está ahí. Si se lo quitamos, lo que hace es que cuando yo hago el salto de línea, lo deja todo junto. Ahí tienen la diferencia. Agregar. Si se lo agrego o no. Puede ser agregar espacio antes del párrafo o después del párrafo. Después del párrafo quiere decir que cuando hago un salto de línea, le va a agregar ese espacio. Antes del párrafo quiere decir que se lo va a agregar, perdón, después del párrafo, después de lo que estoy escribiendo. Antes del párrafo, cuando yo voy a empezar a escribir una línea nueva de texto. Yo le puedo agregar los dos espaciados. En este caso siempre viene configurado con espacio después del párrafo. Yo le puedo agregar un espacio antes del párrafo. Pero con uno basta. Ya, las sangrías. La sangría lo que hace es, independiente si yo tengo todo seleccionado o no, empieza a correr a niveles, digamos, de tabulaciones, el texto hacia un lado o hacia el otro, el inicio. Pero hay sangrías especiales. Dame un segundo. Ahora sí. Ya. ¿Cómo podemos ver las otras configuraciones de sangrías? Voy a seleccionar el texto, clic derecho, botón párrafo. Y tengo la opción general, donde tengo la alineación de texto, niveles de esquema y las sangrías. Le puedo poner sangrías por centímetro, para que, fíjense abajo en la muestra, para que lo aplique a todo el documento. O le puedo poner sangrías especiales. ¿Cuáles son las especiales? Primera línea, que lo aplica solamente una sangría en la primera línea, que es el más utilizado. O puede utilizar la sangría francesa, que mantiene la primera línea normal y el resto del documento con aplicación de sangría. Vamos a ver primera línea. Lo que hace es correr simplemente o aplicar sangría a la primera línea. Y la francesa, que hace la operación inversa. Esta generalmente casi nunca se usa, al menos para nosotros. En Latinoamérica la más utilizada es la de primera línea para textos normales.
Bueno, también tenemos la configuración de espaciado y los interlineados, que son las mismas opciones que estábamos viendo. El espaciado lo que hace es poner mayor espacio entre los textos, o sea, perdón, entre los párrafos. Esas son las opciones que tenemos para el párrafo, ¿ya? Vamos a ver ahora para insertar alguna imagen. A diferencia de PowerPoint, cuando yo copio y pego una imagen, la imagen viene bastante libre para poder trabajarla. En Word, no. Voy a buscar una imagen relacionada con la masoterapia. Imágenes. Por ejemplo, esa. Copiar imagen. Y la voy a pegar. La voy a pegar aquí, por ejemplo. Voy a poner el cursor, clic derecho, pegar, y la imagen me desordenó todo el texto. De hecho, ustedes deben haber visto varios memes donde pongo una imagen de texto, una imagen en un texto en Word y desordena todo. ¿Cómo evito esto? ¿O cómo lo puedo arreglar? Le doy un clic a la imagen y van a aparecer las pestañas de formato de imagen, donde tengo las cintas de opciones, las mismas opciones que habíamos visto en el PowerPoint, ¿las recuerdan? Tengo los efectos de imagen para poder elegir en 3D, iluminación, borde suave, reflexión. Pero una de las opciones que vamos a utilizar acá es el ajustar texto, donde voy a tener opciones como delante del texto, detrás del texto, arriba y abajo, transparente y la que más me gusta, cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque permite mover, alinear el texto con la imagen. Entonces, de esa manera, el texto no se desordena, o le puedo dar una, en vez de hacer tantas configuraciones, para poder alinear este tema. Porque la otra opción es ponerle columnas. Yo le pongo columnas al texto y en la tercera columna, en la segunda columna pongo las imágenes. Es más complicado. Es mucho más fácil trabajar al que la alineación del texto se dé en función de la imagen si yo a la imagen le pongo una alineación de texto cuadrado. Voy a ponerle a este párrafo, o a estos párrafos, mejor dicho, alineación de texto, justificar. Para así poder alinear esta imagen con este párrafo. Esas líneas verdes que aparecen ahí son guías para decir que está alineado con el párrafo. Entonces, de esa manera, esa imagen me queda alineada perfectamente y puedo empezar a agregar imágenes en el texto, a modo de sugerencia. Profe, ¿esas líneas son automáticas? Salen automáticas. Tú solamente moviendo la imagen te van a aparecer. Ah, ya. Tienes que ir moviendo de a poquito y cuando te aparecen, quiere decir que ya la imagen está completamente alineada. Y ahí simplemente sueltas el clic. Es que a mí normalmente no me aparecen por eso. Entonces tenía la Puede duda. ser también la versión del Word. Ah, sí, sí. ¿Ya? Es viejo. Si tienes una versión más antigua, probablemente no te van a aparecer. Ahora, tampoco es que sea algo de vida y muerte. Basta con que simplemente uno lo vea ahí más o menos al ojo, sí, ahí está, ya lo dejo ahí. Sí, sí, Y sí. se entiende que la imagen está quedando alineado con ese texto. Pero no es nada terrible. Ya. Vamos a hacer lo mismo acá. La imagen es grande. No, esa. Copiar la imagen.
Esta la vamos a dejar ahí completa, lo vamos a poner acá. Ya, yo les recomiendo no utilizar imágenes muy grandes en Word, porque generalmente cuando se desordenan, se desordenan. Ahora, esa opción que yo les mostré también es mucho más fácil encontrarla con clic derecho, ajustar texto cuadrado. La van a encontrar al tiro. Es más rápido que marcar la imagen, formato de imagen, ajustar texto cuadrado. ¿Ya? Más fácil, clic derecho, ajustar texto cuadrado. Y ahí tienen la configuración de inmediato. Copiar imagen. Acá. Vamos a reducir cuadrado. Ahora, ¿qué nos faltó? Las alineaciones de texto. Justificar. Y acá también. Control J para justificar. Ahí sí. Ya, cuando les pase esto que está aquí, que les queda un cachito de texto en una hoja, y no pueden borrar o achicar o sacar más cosas, yo les recomiendo pásenlo varios párrafos más hacia el otro lado. De esa manera le va a quedar un poco más uniforme el documento. ¿Qué les parece? ¿Cambió o no cambió? ¿Se ve más formal? ¿Se ve igual? Se ve mucho más ordenado Ya, esto que y yo les formal. estoy mostrando acá es como la configuración estándar para cualquier informe laboral, informe educacional. Si ustedes aplican esta configuración, siempre les va a ir bien. Hay que poner los títulos, por ejemplo, el título principal está en 36, pero los títulos del documento no son tan grandes, está en tamaño 18 y el texto en tamaño 12. No utilizo un gran título así, tamaño 26 o 28, no, 18. Y los subtítulos los voy bajando de nivel, de 18 a 16, de 16 a 14, los subtítulos. Por ejemplo, masoterapia, tipos de masoterapia o técnicas de masoterapia, que corresponde a un subtítulo de la masoterapia. Ya, ahí tenemos entonces para insertar imágenes. Ya, vamos a insertar un hipervínculo. ¿Cómo se insertan los hipervínculos? A la palabra masoterapia le vamos a poner un hipervínculo. ¿Cómo se hace? Vamos a volver a Wikipedia. Que era donde estábamos. O de dónde sacamos la información. Hay dos maneras de poner hipervínculos. La primera, vamos a copiar este link que está acá arriba. Copiar. Y lo vamos a pegar. Por ejemplo, lo voy a pegar al final del documento. Las famosas referencias. Referencias.
Uno lo hacía así antiguamente, ya, más simplón, y pegaba. Le doy Enter y automáticamente lo deja en color azul como hipervínculo. Control clic para seguir vínculo. Pero yo quiero ponerle un vínculo, un hipervínculo a una palabra. ¿Cómo hago que una palabra quede como hipervínculo? Voy a seleccionar la palabra, pestaña Insertar, Vínculo, y me pregunta, ¿cuál es el texto? Masoterapia. Y la dirección la voy a pegar acá abajo. Simplemente el link que copié, en vez de pegarlo directo en el documento, lo voy a pegar en este campo dirección. Le doy a aceptar y ahí la palabra queda como hipervínculo. Pero me va a llevar al mismo lugar. Control clic para seguir el vínculo. Entonces, queda mucho más bonito o ordenado ponerle un hipervínculo a una palabra que dejarlo así. ¿Ya? Ahora, Profe, cuando... ¿podría repetir cómo hacer el hipervínculo en una palabra, por favor? Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos la palabra o una frase, porque puede ser un párrafo completo también. Ojo, lo que ustedes quieran. Es como el clásico: para mayor información, haga clic aquí. ¿Ya? Haga clic aquí, voy a toda esta palabra. Haga clic aquí, pestaña Insertar, Vínculo. El texto es haga clic aquí, y acaso en el campo dirección voy a pegar el hipervínculo que copié, la dirección de la página. Y ahí le doy a aceptar. Entonces, esas tres palabras, cuando yo hago control más clic, me van a llevar a la página web. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Va. Dibujar. Estoy revisando una por una porque como tenemos que hacer un comprimido de información, no quiero que se me pase nada. A ver, la semana 12 entonces, las alineaciones las vimos, los formatos, el interlineado, letra capital no, los enlaces, insertar imágenes, tablas de datos, lo vamos a ver en Excel. Estamos listos para el encabezado y pie de página entonces. Ya. Vamos a ver entonces el famoso encabezado y pie de página. El encabezado y pie de página es una configuración que en realidad se hace una sola vez, pero uno tiene que planificarla bien. Yo el encabezado y pie de página lo hago desde la pestaña Insertar, grupo encabezado y pie de página, y tengo tres opciones: encabezado, pie de página y número de página. Si bien son tres opciones, yo solamente tengo dos realmente: o el encabezado o el pie de página. Puedo configurar las dos, pero el número de página se configura en el encabezado o en el pie de página. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Voy a configurar el encabezado primero. Clic encabezado, por ejemplo, encabezado en blanco. Y acá arriba voy a poner tecnologías de la información y comunicación, el nombre de la asignatura. Voy a corregir las ortografías. Listo. Cerrar encabezado y pie de página o doble clic afuera para cerrar encabezado y pie de página. Listo. Insertar pie de página en blanco. Acá abajo voy a poner información como de contacto. El correo. Voy a poner el sitio web.
¿Qué más puede ser? La dirección. No. Avenida Libertador Leonardo O'Higgins. Ni me acuerdo del número. Pero vamos a inventar. 1550. Ahí tenemos información. También, cerrar encabezado y pie de página o doble clic fuera. Esta información que yo escribo en el encabezado y pie de página de cualquier hoja se va a repetir en todas las demás hojas del documento. Lo escribo una sola vez y automáticamente se escriben todas. Ahora, cuidado porque el encabezado y pie de página también ocupa un poquito de espacio, entonces de repente lo que hace es desordenarnos el documento. Bueno, si se fijan en este caso, me lo bajó una línea. Acá lo que vamos a usar el truco que les dije. Cuando queda un cachito de documento, lo mejor es separarlos. Ahí está. Listo. Ya. Ya. ¿Dónde está el detalle realmente acá? En cuando yo voy a poner el famoso número de página. Yo tengo el nombre de la asignatura en el encabezado y alguna información de contacto en el pie de página. Cuando voy a la pestaña insertar el número de página, me pregunta si lo voy a poner al principio de la página, al final de la página o en los márgenes. La verdad es que casi nadie utiliza los números en los márgenes, es una opción, pero nadie lo usa. Las opciones más comunes son principio de página, final de la página. Entonces, miren lo que va a pasar cuando lo ponga al final de la página. Número así en formato 3 para que quede a la derecha. ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta o no? ¿Lo vieron? Agregaron los numeritos. Le agregaron los números. ¿Pero qué pasó con el texto que yo tenía? ¿Se acuerdan o no? Yo tenía eso. Cuando pongo el número de página, al principio y al final da lo mismo, y yo puse información antes, me la borra. Entonces siempre se configura primero el número de página, como lo hago en este caso, pongo el número de página y después le agrego la información. ¿Ya? Acá voy a poner, por ejemplo, nfariasc@enac.cl, tabulación, www.enac.cl, tabulación, Avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Siempre me equivoco con el apóstrofe. O'Higgins 1550. Ahí
Vamos a quitarle la avenida para que no quede tan largo. Es una opción, ya. Ah, eso. Cuando quieran editar el encabezado y pie de página, también pueden dar en la parte final o al principio de la hoja un doble clic. Y así habilitan la edición de manera más rápida. En vez de ir a insertar encabezado, le ponen simplemente un doble clic y lo pueden editar. De esa manera, le agregan el número de página y le pueden poner algún texto. Lo pueden poner arriba, lo pueden poner abajo, lo pueden poner al ladito, como ustedes quieran. Lo importante es que no borren el número. Ahora, cuando estén configurando esto mejor dicho, si ustedes fíjense en algo, en el encabezado y pie de página. En la portada tengo el encabezado y el pie de página. Si le marcamos primera página diferente, lo que hace es sacarle la información para que comience a partir de la segunda hoja. Déjenme ver algo. Iniciar el... Ya. Y el número de página, bueno, en realidad el número de página no lo toquen, déjenlo simplemente marquen primera página diferente, porque en realidad la primera hoja es esta, la segunda va a ser la de acá. A menos que le hagan una portada con algo un poco más elaborado, ahí le pueden cambiar la numeración. Por ejemplo, que tenga un resumen, la introducción, cosas así, y ahí le ponen número de página, formato del número de página, y le ponen iniciar en, por ejemplo, en 0, para que la primera página sea la 0, y esta va a ser la página número 1. Pero eso ya es entrar a ver detalles más específicos. Enfóquense en ponerle el número de página, la información y primera página diferente. Con eso ya están listos. ¿Se entendió lo del encabezado y pie de página? Sí, Profe. ¿Alguien que no haya entendido para repetirlo? Ya. Son las 11:05, nos vamos a tomar un break hasta las 11:20 para pasar la lista. Y ahí vamos a explicar la última parte, que es de la tabla de contenido, ¿ya? El famoso índice automático. Y con eso damos por terminado todos los contenidos y vamos a hacer una pequeña tarea, ¿ya? Entonces vamos al break, 15 minutos y volvemos.
Ya, estimados y estimadas, vamos a volver con la última parte de la clase. Vamos a pasar la lista primero. Denme un segundo. Ya, comenzamos. Francisca Antil. ¿Está? Sí, gracias. Carolina Antiqueo. Presente, profe. Gracias. Paulette Araneda. Presente, profe. Valentina Bahamonde. No está. Javiera Calderón. ¿No está Javiera? Krishna Contreras. Presente, profe. Patricia Cornejo. Presente, profe. Antonio Díaz. Presente, profe. Janet Escalante. No está. Ahí llegó. Entonces, Janet Escalante está. Kimberly Espinosa. Presente, profe. María Espinosa. Presente. Yaritza Fuentes. Fuentes. Sí está. Estefanía González. Presente. Vicente González. Hilda Hernández. Presente. Yare Huerta. Presente, profe. Valentina Liberona. Presente, profe. Amanda Maldonado. Presente. Paulina Mandujano. Profe. Soy Vicente González, estoy presente. Sí, sí, sí. Ay, gracias. Presente, profe, Paulina Mandujano. Gracias. Nicole Meriño. Meriño. Ahí está. Giselle Ñancucheo. Rocío Palma. Presente, profe. Constanza Pereira. Presente, profe. Michelle Pinto. No está Michelle. Kiram Quesada. Javiera Reyes. Presente, profe. Carla Sepúlveda. Presente, profe. Tatiana Tapia. Presente, profe. Vale. Juan Torres. Ailín Valencia. Presente, profe. La Kirame está en el chat, profe. Sí, sí la vi, está presente, gracias. Ailín Valencia. Jason Vega. Presente. Yaray Vélez. Presente, profe. Pablo Vidal. Vidal
y Catherine Yáñez. Profe, Yana Escalante presente, que justo me estaba metiendo en la clase de nuevo. No se preocupe, sí la tengo presente. Y Giselle también, profe. Giselle Ñancucheo. Sí. Ya, ausentes tengo Valentina Bamonde, Javiera Calderón, Nicole Meriño, Michelle Pinto. Con eso estamos por la asistencia. Denme un segundito para guardarla. Cambiar el nombre, esto es clase 12. 8 del 8. Ahora sí. Profe, disculpe, Dame. es que no alcancé a decir presente, que como venía caminando no escuché muy bien. ¿Ya? Pero Victoria, ¿ya Bueno. cerró la lista? no, el Solano está presente. Ah, ya. Gracias. Ya, Francisca, vale. La dejamos presente entonces. Javiera Calderón. Yo me acuerdo haberla visto, así que ahí está presente. Pues son solo 3 los ausentes hoy. Gracias, Esteban. Profe, que se me salió el Zoom, soy Jaira Calderón y me dejó ausente. Y su compañera Francisca Antil ya abogó por usted. Ya, muchas gracias. Que se salió el tiro el Zoom, apenas da break, se sale. Vale. Ya. Vamos entonces con la última parte de esto. Entonces, ya, vamos a ver entonces las tablas de contenido. Las tablas de contenido son en la pestaña referencias, tenemos la tabla de contenido. La tabla de contenido se inserta, como les dije, en la segunda hoja, por eso la dejamos vacía. Si yo pongo pestaña referencias, tabla de contenido, y selecciono alguna de las tablas que existen acá, por ejemplo, tabla automática 1, va a decir que está vacía, que no hay nada. ¿Cómo se llena o se crea la tabla de contenido antes de poder insertar? Yo tengo que transformar los títulos en textos de niveles. ¿Cómo hago eso? Selecciono el texto. En el grupo estilos tengo texto normal, sin espacio, título 1, título 2, título 3 o solamente título. Yo voy a tomar el de título 1 y lo voy a marcar, pero fíjense que me cambia el formato. Pasa de estar en Arial 18, negrita, subrayado, alineación al centro, a otro formato en color azul y alineación izquierda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Al título 1 le voy a dar clic derecho, modificar. Y de esa manera voy a aplicarle las configuraciones que yo estaba utilizando. De Calibri Light vamos a pasar a Arial, tamaño 18,
en negrita, subrayado, color negro y alineación central. Esa es la configuración que yo estaba utilizando. Le doy a aceptar. Y ahora le aplico el título 1. Ahora está como título. Fíjense que cuando yo le doy clic a cualquier otra parte, me lo marca el recuadro en normal. Mientras que si le doy un clic al título 1, al de masoterapia, lo marca como título 1. Después de haber hecho esa configuración, lo único que tengo que hacer es seleccionar el texto y presionar título 1. Marco el texto. Acá que se me corrió un poco el documento. Ahí sí. Marco el texto, título 1. Marco texto, título 1. Marco texto, título 1. Y con eso estamos. Voy a poner las referencias también. Título 1. Ahí estamos. Sí, Juan Carlos, está presente, no se preocupe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Después de haber marcado todos los títulos principales como título 1, voy a la segunda hoja, pestaña Referencias, tabla de contenido y voy a insertar la tabla automática 1. Y ahora me inserta la tabla de contenido, que el contenido lo puedo cambiar por el índice, y ahí me quedan los títulos en la página que corresponde. Por ejemplo, la masoterapia está en la página número 2. Ahora, ¿cuál es la gracia de la tabla de contenido? Que vienen con hipervínculos, pero dentro del mismo documento. Y si yo cambio algún título de página, por ejemplo, esto está en la página 5, ahora va a estar en la página 6, yo puedo actualizar la tabla de contenido, actualizar la tabla, siempre se actualiza toda la tabla, no solamente los números, se actualiza toda la tabla, siempre. Actualizo toda la tabla y me dice que las modalidades de masaje están en la 6, la técnica en la 7 y la referencia en la 9. Entonces control más clic y me lleva a esa parte del documento. Lo voy a volver a explicar. Veamos un segundito. La tabla de contenido. La vamos a quitar. Ya, ahí estamos. Entonces, ¿cómo lo hago con los títulos? Primero que nada. La segunda hoja, vacía. Los títulos los tengo que dar el nivel. Selecciono el texto del título. Modifico el título 1 con las configuraciones que yo quiero o necesito. En este caso, Arial 18, negrita, subrayado y alineación de texto central. Una vez que hago todas las modificaciones, simplemente le doy clic al título 1 para que quede seleccionado como título 1. Marco texto, título 1. Marco texto, título 1. Marco texto, título 1. Y una vez que están todos como título 1, ahí voy a la segunda hoja, le doy un clic, dejo el cursor parpadeando, pestaña referencias, tabla de contenido y utilizo alguna de las tablas de contenido disponibles, la 1 o la 2, la que ustedes más les... La verdad es que no tienen mucha diferencia. Y ahí hago las modificaciones, como por ejemplo contenido, que pasa a ser el índice. Esa es la manera de configurar la tabla de contenido. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta respecto a eso?
¿Se entiende o no se entiende? Profe, Sí, profe. si yo no tengo Word y ocupo el documento de Google, ¿también aparece esa misma opción en el documento de Google? Ya, esa es la pregunta que estaba esperando. A diferencia del Word, en los documentos de Google tiene la gracia que yo al ir escribiendo los títulos, la tabla de contenido se va haciendo automática. Usted comparte sabía. el documento, me lo comparte, digamos, por correo y el índice se hace solo. Detecta cuáles son los títulos, entonces no hay nada que hacer. Es más práctico o sea, si después lo descargas, no va a tener la tabla de contenido. Como documento de Google, lo va a tener automáticamente, pero después vas a tener que hacerlo manual igual. Ese es el problema. Ah, ya, sí, sí, cacho. ¿Ya? Pero los que estén trabajando en Google Drive, déjenlo así nomás porque no hay nada que hacer. No, se hace solita. Ya, profe, gracias. Ya, ¿alguna otra consulta, duda? Ya. Como no hay preguntas ni dudas, les voy a dejar una tarea. Vamos a terminar la grabación.